el 26 de mayo del 2018, crea el Reglamento General de Protección de Datos, el cual permite intentar normar el uso y manipulación de información, específicamente datos personales. Por detrás viene justamente lo que es México. Y el momento en que llega a México, crea el famoso INAI. ¿Y el INAI qué hace? Hace el tema de copiar la información de la Unión Europea, específicamente formada por España, pero crea dos marcos, un marco público y un marco privado. Entonces, ¿qué pasa? En el marco público lo que tenemos es la información que vamos manejando con el, ¿cómo es? Vamos manejando se me fue el nombre, vamos manejando en el sector estatal y el marco privado, en cambio, las empresas. Esa es la diferencia entre estos dos compañeros, ¿sí? Luego de ello, ¿qué tenemos? Tenemos que en Ecuador, al ver esos diferentes avances, pues también nos vimos obligados a manejar esos temas. ¿Qué sucede? Que a partir del 26 de mayo del 2021 se dispuso en un lapso de 2 años la Ley de Protección de Datos, pero no podría entrar en vigencia. ¿Por qué no podría entrar en vigencia? Porque hubo un inconveniente fundamental ahí, que no existía un reglamento que acompañe la ley y una autoridad sancionadora. Luego para ello se crea la DINAR, que es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, y en dicha entidad también estaba de parte el 6 de noviembre del 2023 el reglamento. Es decir, esto tiene vigencia apenas 2, 3 meses. En el mes de marzo fue realmente cuando empezó a tener reglamento, autoridad y ley, ¿sí? Por lo tanto, es un tema bastante nuevo. ¿Qué sucedió con eso? Como hemos venido trabajando en la escuela salamantina, en la parte del doctorado, manejamos mucho datos, bases de datos, información, y tuvimos que identificar estos objetivos. El primero, que es establecer una metodología que permita una correcta administración de la activa información en empresas e investigación. Segundo, buscar una estructura organizacional que permita una administración por proyectos y agilidad de la activa información en caso de que pase algún problema. Y tercero, buscar nuevos retos. Actualmente se habla mucho de la inteligencia artificial, del machine learning, del deep learning, de todas esas cosas, y realmente eso que está viniendo ahora pues también va a entrar en un tema normativo, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros pudimos identificar que el problema era que tras los avances tecnológicos e investigativos, el posicionamiento de la ley orgánica, no solo de Ecuador, sino a nivel mundial, tenía que cumplir con estas tres cosas puntuales. La confidencialidad de la información, es decir, cómo la mantenemos, la disponibilidad que esté 24/7, los 365 días del año, 100% disponible, como cuando ustedes manejan un servicio de Internet, ¿no? En el servicio de Internet ustedes pagan por ese servicio y ustedes se conectan y tienen Internet ilimitado y disponible. Acá es lo propio, que esas bases de datos mantengan esa información. Y la integridad. En este momento yo tengo aquí la presentación con ustedes. Esta es una diapositiva íntegra, pero si yo en este momento cojo y empiezo justamente a trabajar y colocar aquí una coma, tengo un inconveniente, que el momento en que coloco una coma deja de ser íntegro este tema. Entonces estaría faltando a la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Hacer un tema de la manipulación para poder ver cómo solventamos esto a nivel de seguridad de la información. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante aquí? Identificar que los datos a través de empresa, Big Data, analítica, Business Intelligence, sí o sí están siendo procesados. Al estarse manejando de esa forma, ¿cuál es el método que ocupamos? Es el método científico, es un método de investigación basado en la observación, la experimentación, la medición, la formulación, el análisis, y justamente con ello llegamos a crear dos cosas importantes. Primero, una estructura organizacional para poder manejar esto en investigación y empresa, y segundo, una metodología, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? Primeramente, entender qué es lo que pasa en cualquier ley indistinto del país. Cojan ustedes la ley que sea de cualquiera de los países que ya las tienen, pasa esto. El artículo 1 les va a mostrar sí o sí a qué se debe la ley, es decir, el objetivo y finalidad. En este caso puntual que dice, el objeto y finalidad de la presente ley es garantizar, ojo, garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y justamente la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, es decir, que cuando procesemos datos también sean estos anonimizados, ¿sí? Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Algo interesante, nosotros como personas físicas tenemos derechos y libertades.
lo propio pasa en un ambiente digital, estamos en una plataforma, en este caso como Zoom, podemos vernos virtualmente y efectivamente debemos garantizar ese comportamiento a través de derechos y libertades, ¿sí? Entonces, todas las leyes, indistinto del país, el artículo 1 siempre va a brindar el objeto y la finalidad. Aquí viene la parte importante, el artículo 5, es decir, quiénes van a ser las autoridades. En este caso, el titular, mi persona, Álvaro Gabriel Benítez Bravo, el responsable del tratamiento. En este caso sería, por ejemplo, me invento la Universidad de Salamanca, ¿sí? El encargado del tratamiento, me invento pagar la colegiatura del doctorado que me emiten ellos una factura en mi persona. El destinatario, en este caso, son los rubros de matrícula, por poner un ejemplo, indistinto de la institución. La autoridad de protección de datos, la persona que esté encargado, que haya la Asociación Española de Protección de Datos. Y el delegado de protección de datos personales es esa persona dentro de, en este caso, ISTRED, dentro de lo que es SPOL, dentro de la Universidad de Salamanca, dentro de Harvard, dentro de Stanford, de California Davis, indistinto, la persona que está apoderada de la protección de la información. Entonces, estas 5 cosas o 6 cosas realmente tienen mucho que ver en todas las legislaciones y nos brindan una visión amplia. ¿Cuál es esa visión amplia de que sí o sí debemos cumplir bajo este tema especial? Las categorías especiales de los datos. Nuestra querida doctora Puri nos hablaba de datos de salud, que vamos a ver un poquito más adelante, datos financieros, muchas cosas de esas las vamos a ver. Y miren, el artículo 25 que dice, categorías especiales de los datos. Se consideran categorías especiales de los datos ¿a qué? A los datos sensibles, en este caso datos financieros, crediticios, historiales. Datos de niñas, niños y adolescentes, efectivamente son menores de edad. Datos de salud. Uno no puede decir, mira, X persona está con cáncer, X persona sufre de esta enfermedad, sino que debemos buscar la manera de manejar esa confidencialidad y anonimizar esa información, sino simplemente manejarlo como un individuo puntual, sin manejar nombres y apellidos. Y los datos de personas con discapacidad, de sus sustitutos y relativos a la discapacidad como tal. Una vez que tenemos eso, entramos con el artículo 8. ¿Qué es el artículo 8? El consentimiento. Es decir, en este caso, mi estimada Kelly, ¿estás de acuerdo en que yo dentro de la Universidad de Salamanca, esa encuesta que te hice llenar para sacar tu información, la pueda manipular? No, Álvaro, sabes que no la puedes ocupar. O la otra, ¿no? Mi estimada doctora Purificación Galindo le comenta que se acaba de ganar un viaje a Cancún y justo te acaban de llamar después de que te querían cobrar la tarjeta de crédito. Entonces, miren, pasa eso, ¿no? O la otra te dicen, mi estimado señor rector Vallardo Caicedo, le comento, acaba de ser usted facilitado un crédito de $45,000 con el banco X. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tienen esa información de ustedes si ustedes no dieron ese consentimiento? ¿Sí? Esto que ven pasa lo propio en investigación, también debemos cuidar esa información. Y esto que están viendo acá es un resumen de toda la Ley Orgánica de Protección de Datos de Ecuador pegada a cualquier país. Siempre va a existir un objeto y finalidad. Va a existir en este caso los integrantes del sistema de protección de datos, cuáles son las partes actoras. Va a existir una categoría especial del dato, es decir, cuáles son las diferentes categorías que se manejan y existe o no el consentimiento. Existen muchos otros capítulos como seguridad de la información, calidad del dato, seguridad del dato, y todos esos son complementarios a esto que estamos viendo en pantalla. Justamente como les decía, para no sentirme en este caso un poquito opacado por mi querida doctora Puri, me he ido por la otra parte y miren lo que ven aquí en la parte derecha. La doctora Purificación Galinda hablaba de derecho a la educación digital, decía que ella justamente tiene más de 70 doctores con los cuales hizo investigación. Pues miren, el artículo 23 nos está obligando que en este primer congreso que estamos trabajando es ya un cimiento y se deja justamente un precedente de que indistinto de la institución tenemos que sí o sí tener el derecho a la educación. ¿Qué nos dice? Que las personas tienen derecho al acceso, disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionadas con el uso o manejo adecuado, sano, constructivo, seguro, responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Esto nos dice el artículo 23. El artículo 28, datos crediticios, lo que les comentaba, ¿no? El artículo 28 que habla de datos crediticios ya en la vida laboral o práctica o de investigación, tiene referencia con el artículo 25 en el inciso A, datos sensibles. Lo que nos mencionaba justamente la doctora Puri Galindo, datos relativos a la salud. Al manejar datos de salud, miren, tiene relación con categorías especiales en datos en el artículo C, datos de salud. Y otra cosa importante, la transferencia o comunicación de datos. Al manejar datos, mucha gente de Europa viene especialmente a las Islas Galápagos.
¿Pero por qué vienen? Porque Charles Darwin se dio cuenta que la evolución de las especies está muy fuerte allá. ¿Y qué hace la gente? Viene a investigar esas especies porque ahí sí existe mucha historia, existen muchas cosas que pueden permitir identificar la evolución como tal. Entonces ustedes se van a encontrar con investigadores de todo el mundo trabajando en las Islas Galápagos. Y miren, aquí está la transferencia o comunicación de datos personales en el artículo 33. Para no cansarles con la parte legal, que esto es fundamental entender, entramos justamente con la parte puntual, los diferentes artículos de cómo se van manejando, indistinto de los países. No voy a entrar en gran detalle en esto, pero sí mostrarles los resultados. Miren, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Para la investigación de doctorandos, que es los que estamos trabajando acá, es dentro de nuestros programas de doctorado, justamente es ocupar una oficina de protección de datos personales y enfocarnos en un marco, como el PMP. Es decir, que todo lo que hacemos es un proyecto, tiene un inicio, una ejecución, una planificación, un control y un cierre. Lo propio, al manejar una metodología del PMP, cada una de esas fases se convierte en un proyecto ¿y eso qué nos permite hacer? Una administración y gestión que va a abarcar tres cosas fundamentales. La parte técnica, la parte legal y la parte administrativa. La técnica de justamente cómo ocupar esos métodos estadísticos, esos métodos para procesar los datos y obtener información, generar resultados, generar investigación, analizar datos crediticios, ver situaciones financieras, ver el tema, por ejemplo, de empresas si se encuentran con salud o no salud económica. La parte legal de lo que analizamos anteriormente, que fue la ley orgánica como tal, y la parte administrativa, que son los sistemas de gestión. Porque actualmente se maneja mucho lo que es ISO 9001, gestión de la calidad, ISO 27001, seguridad de la información, ISO 8000, calidad del dato, muy ocupada en estadística, ISO 38500, gobierno de TI, cómo gobernamos los datos, ¿sí? Y esto que les acabo de mostrar, si bien es cierto, es el esqueleto, aquí ya está prácticamente aplicada la ley. ¿Qué sucede? Manejamos una planificación estratégica en ciberseguridad bajo una administración por proyectos de PVP. El orquestador es justamente en este caso, como para nosotros, la maestra Purificación Galindo es nuestra líder. Y por detrás las investigaciones que hacemos tenemos en data centers certificados para garantizar la disponibilidad de esa información, cumpliendo con la normativa legal y compliance y con las diferentes normas en este caso, de ISO, como por ejemplo. ISO 31001 es gestión del riesgo. Siempre la gente cuando habla de seguridad de la información se mete de lleno con 27001, un sistema de gestión de seguridad de la información y no pasa eso. Cuando uno está enfermo o tiene un dolor, tiene que ir donde el médico y el médico te dice, bueno, tienes que hacerte examen de sangre, hacerte una radiografía y según eso identificaremos cuál es tu comportamiento. Según este comportamiento diagnosticaremos, enviaremos medicina para que tú puedas sanar. Entonces, ISO 31001, gestión del riesgo, es global, es integral, no se mete a la parte de tecnología, sino abarca todo, seguridad física, ambiental, tecnología, todo. Una vez que se tiene eso y se identifica el dolor, llama a la 27005. Riesgos, pero enfocados en seguridad de la información, que es lo que hacemos nosotros acá. Y luego de ello, ¿qué tenemos? 27001, seguridad de la información, 27002, controles y cada una de ellas. Y aquí está justamente la metodología que es con la que estamos trabajando nosotros dentro de nuestro proceso doctoral, que es en este caso la etapa uno, que es la asignación de un delegado de personas o encargados de protección de datos personales. Se crea justamente la oficina de protección de datos, es decir, cómo vamos a manejar la data que tenemos. Y eso, ¿cómo lo nombramos? Como la oficina de gestión de protección de datos personales. En este caso, como la oficina de gestión de proyectos bajo la metodología PMP. Segundo, definir el rol, ¿no? ¿Quién es el investigador? ¿Quién va a almacenar la información? ¿Quién va a cuidar la información? ¿Quién va a supervisar? Y todo eso. Esa cadena de valor en el ítem 2. Definir el rol del encargado de protección de datos y creamos un plan de comunicación, porque todo lo que se hace, si no existe una comunicación desde el principio, definitivamente estamos perdidos. ¿Y qué hacemos? Creamos, ¿no? El dominio privacidad@empresa.com. Tercero, identificar los datos personales en base a lo que vimos del artículo, justamente el de acá, vamos a mostrarles que es el artículo número, aquí lo tienen, el artículo número 5 y el artículo número 25, de acuerdo a la calidad de los diferentes datos y los tipos de datos. Identificamos eso y ¿qué hacemos? Identificar los datos personales que se tratan en la organización, registrar los datos personales en las bases de datos que vamos a procesar y categorizar los datos entre sensibles, niñas, niños, adolescentes, datos de salud, datos de personas con discapacidad, ¿sí? Luego de eso, ¿qué empezamos? Con la valoración de riesgos e impactos. Como les decía, la clave de esto es la 31000, que es gestión del riesgo, y jalamos puntualmente a la 27005, que es riesgo en TI para poder manejar esos datos.
Con eso que tenemos una matriz de riesgos de impactos. Luego de eso que identificamos los requisitos normativos, el desarrollo de políticas, el marco de privacidad. Y esto es lo que les pasa a ustedes, ¿no? Ingresan al SPOL y les dice, miren, acepta la política de cookies. Ingresan a Salamanca, lo propio, acepta la política de cookies. Es porque detrás existe toda esta mega infraestructura. Y luego tienen la etapa 5 que es la adopción de un sistema de seguridad de la información, que se maneja bajo 27001 seguridad de la información. Y concluimos con el seguimiento y control del tratamiento de datos personales. Esta metodología, como se fija, mezcla varias y se vuelve integral, pero la pregunta del millón es si funciona o no funciona. Pues ahí la pueden ver. Aquí está en un pequeño diagrama de bloques si funciona o no funciona. En el país A que se encuentra Ecuador, quiere transaccionar con el país B, que en este caso es Europa, como pueden ver aquí. ¿Qué pasa? Cogemos la una normativa, tomamos la otra normativa, procesamos a través de ISO 27001, que es un estándar mundial, así como las normas internacionales de contabilidad, así como las normas internacionales de información financiera, que si uno toma eso, se lo puede tomar en cualquier parte del mundo. Y miren, ¿qué hacemos? Vamos teniendo las diferentes certificaciones y ténganlo por seguro que nuestros profesores de acá de Salamanca van a entender cómo estamos procesando esa data y almacenando esa data, al igual que en Ecuador. ¿Por qué? Porque nos debemos a un marco regulatorio 27001, ¿sí? Y con eso generamos niveles de certificación, es decir, hacemos investigación responsable, ¿sí? Aquí pueden ver justamente esas certificaciones que les comentaba, ¿no? Que son las certificaciones de Data Center, en este caso 27001 Seguridad de la Información, 9001 Calidad, PCI DSS para tarjetas de crédito, pasarelas de cobros, 22001 es continuidad de negocio, entre otras, y todo esto llega a una parte interesante. Resulta que ahora hablan de inteligencia artificial, y lo mencionaba la doctora Purificación Galindo, que sus esfuerzos están enfocados acá en esas nuevas cosas de Big Data e inteligencia artificial. La pregunta del millón es cómo normamos eso a futuro. Aquí lo pueden ver. Existe una ISO 27032 que es pautas para el manejo de evidencia digital, ISO 8000 calidad del dato, ISO 37000 antisobornos y anticorrupción, ISO 10008 es la norma británica de protección de datos, seguridad en nube. Almacenamos mucho en bases de datos. Miren, 27018. ¿Cómo almacenamos esa información? Principal, backup, espejos de información. 27032 marco de seguridad enfocado en qué? En la respuesta a incidentes cuando perdemos data. 38500 gobierno de TI. 27017 que son los controles para seguridad en cloud. 27033 seguridad en red. 27032 directrices para la ciberseguridad. 27010 que son aportes de guías y metodología. Y 33 que es en este caso enfocado en software, lo que vamos creando en R, ¿no? Los diferentes scripts de R se pegan sí o sí a la ISO 33000. Una vez que tenemos todo esto, que es lo que se viene a futuro, oh sorpresa, en gobierno de TI se habla de dirigir, evaluar y monitorear. Y eso que vemos en gobierno de TI ocupa justamente los proyectos de TI con las operaciones de TI. Las operaciones de TI, los servidores, los proyectos de TI, las investigaciones que hacemos como estadísticos, ¿no? Que en este caso sería investigar cada una de estas cosas para poder generar valor. Y viene la pregunta del millón, como justamente nos enseña siempre la maestra Puri a ser concisos en lo que tenemos que manejar. En la parte derecha está en cristiano, en la parte en cambio del otro lado pues está en cambio, como quien dice, en arameo, en hebreo, en latín. ¿Qué sucede? Los principios de la norma ISO, en este caso 38500, que es gobierno de TI, ¿qué tenemos? Tenemos la responsabilidad, la adquisición, la conducta humana, la conformidad, el rendimiento, la estrategia. Pare de contar, no nos enfoquemos en nada más. Es decir, cuando hablamos de gobierno de TI para saber qué estamos manejando en los datos, sí o sí debemos manejar estos 6 pilares. Punto. Pare de contar. Si nos queremos si queremos portarnos exquisitos, en la parte izquierda, miren. ISO 38500 habla de la parte IT, la parte de cambio, la parte de base de datos, la parte de operaciones, la parte de almacenamiento, estructura de cómo es de estrategias y riesgos. Y oh sorpresa, en la parte complicada ya se habla, ¿no? TOGAF, PMP, COVID, ITIL, ISO, ¿sí ven? Green Belt, Black Belt. Entonces, como les comentaba, en la parte derecha está justamente en cristiano y en la parte, en cambio, de la otra derecha, está en cambio la parte complicada, ¿sí? Líneas futuras de investigación. ISO 8001, calidad del dato. Nosotros como estadísticos trabajamos mucho con esto. ¿Alguien de ustedes ha escuchado que alguien haya hecho calidad del dato acá en el Ecuador? No.
Es más, dentro de lo que estamos haciendo actualmente, nuestra maestra Puri Galindo como nuestra bandera, estamos en Spoch trabajando también como un centro de procesamiento de datos en el cual tendremos la presencia de ella también colaborándonos por allá. Y la intención es esa, ¿no? Es justamente nosotros poder aportar bajo su sabiduría, bajo lo que es también su centro de SPOL, ver cómo podemos hacer sinergia bajo estas cosas que están quedándose por ahí. ISO 8001, calidad del dato, como les digo, nadie la ha montado en Ecuador. Aquí está prácticamente el framework de cómo orquestarlo. Luego de ello viene, mire, la parte de gobernanza de TI. Resulta que gobernanza de TI es muy mandada en Europa, en Ecuador no lo conocen, aquí ya lo tienen, mire. Datos maestros de cómo manejar la gobernanza de TI, cómo manejar la operación, el monitoreo, la improvisación. Y con eso llegamos a conclusiones importantes que se ha establecido una metodología, en este caso, como es la que ustedes vieron, que se ha logrado justamente ver la estructura organizacional y que las líneas futuras que vienen son estas. Esta metodología sin ningún problema se puede adaptar a lo que es temas de inteligencia artificial. No tiene ningún problema porque maneja administración por procesos. Sin ningún problema maneja reconocimientos de protección de bases de datos sobre evidencias digitales de nube, que es lo nuevo que se viene también. Y sin ningún problema también se acopla con la ISO 31301 que recién salió, que es en este caso sistema de gestión de compliance o cumplimiento normativo. Esto que están viendo, aquí lo pueden ver. Prácticamente dicen, oye Álvaro, ¿sabes qué? Nos gustaría ver un poquito de los resultados. Entonces vamos por allá. Víctor Hugo nos va a acompañar en la siguiente charla con transformación digital, les mostrará cómo manejará la parte de transformación digital, pero miren, aquí lo tienen. Oh, sorpresa, resulta que todos los datos que ocupamos en investigación nos debemos a una normativa. Aquí está justamente la normativa 31.000, gestión del riesgo. Escenarios del riesgo, ¿no? Oh, sorpresa, miren. El capítulo de la Ley Orgánica de Protección de Datos en el RR1 que dice dominio de seguridad, la política de seguridad, organización de la seguridad, administración de activos, control de accesos y encriptamos la información, seguridad en el ambiente, seguridad en las comunicaciones, relaciones con proveedores de administración de seguridad. ¿Qué pasa? Tipos de datos involucrados, datos personales, de todo lo que hicimos en investigación. Nombre del riesgo, falta de la gobernanza, o sea, no existe la 38.500, nadie sabe cómo gobernar. La descripción del escenario. Existe la posibilidad de que el grupo, en este caso X, se haga creador a una multa o sanción porque no está cumpliendo con nada. ¿Y qué hacemos? ¿El riesgo es alto? Sí, es alto. Una vez que es alto, ¿qué hacemos? Vamos a los criterios de evaluación. Probabilidad versus impacto. ¿Qué probabilidad tiene? ¿Qué impacto tiene? Hacemos nuestra matriz de riesgos de impactos, identificamos cuáles son los parámetros de medición y decimos, mira, oh sorpresa, haciendo un mapa de calor, nos faltan las diferentes tipos de normas para poder establecer ese gobierno de TI y podemos ver que tenemos más rojo que verde. Una vez que hacemos eso, vamos a la otra, que en este caso es el control. Oh sorpresa, aquí está en cristiano. Lo que vieron ustedes más rojo que verde dice que de todo lo que levantamos, el ítem 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 24, 26, 27 y 28 de esta listita de acá, de estos ítems de aquí que vimos, son los que sí o sí tenemos que darles prioridad, porque son los que están en rojo. Y los que pueden esperar todavía un poquito para ser subsanados, definitivamente son los que están en amarillo o el color verde. ¿Sí? Aquí está justamente la parte práctica de la metodología, está aprobada. En este caso estamos viendo ya cómo publicarla. Como les comentaba, es parte de la investigación que estamos haciendo para poder cuidar la información que estamos con la doctora Purificación Galindo. Y como siempre, pues al igual que Puri, siempre es lindo poder transmitir esta información. De igual forma, si desean, se les puede hacer llegar la presentación. Maestra, es la primera vez que Sí, estoy con usted, en este caso, escenario. Qué grato para mí, pucha, realmente no tiene idea lo que es para uno conocer, compartir, ¿no? Compartir escenario con alguien como usted. Gratitud siempre, un abrazo a todos. Gracias.